Entonces eso hace que en este caso el gobierno de Leguía se mostrara débil y simplemente sucumbiera ante la crisis de la economía estadounidense. Cuando dependes mucho de una economía extranjera, cuando la economía de tu país no es una economía independiente ni diversificada, sino que en este caso solamente trabaja ciertas actividades, ¿no? Y que en este caso depende mucho de las exportaciones hacia un país determinado, tienes el problema de que cualquier resfriado que pueda pasar allá, aquí sea una pulmonía. Es así. Es gráfico, ¿no? O sea, un pequeño problema en los Estados Unidos, acá en el Perú puede ser algo muy complicado. Entonces, eso es lo que le pasó a Liga. Bueno, en este caso, en Estados Unidos no pasó un resfriado, sino pasó una pulmonía en realidad, ¿no? Que fue una crisis muy severa que afectó no solamente al Perú, sino también a otros países dependientes de la economía estadounidense. A la caída de Leguía, ya en este caso le sucede, en este caso, el gobierno de Sánchez Cerro, de Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Ok? ¿Por qué surge en este caso el tercer militarismo? Como habíamos visto cuando revisamos ya los últimos años del gobierno de Leguía, la crisis en este caso generó tantos problemas, no solamente, o sea, la población económicamente activa perdió sus trabajos, no había opciones para poder, o sea, era muy difícil poder adquirir productos de primera necesidad. Ante esa problemática, simplemente el gobierno ya no tuvo respuestas. Entonces, en ese caso es generar un movimiento para poder deponerlo. ¿Ok? Entonces, el tercer militarismo surge en este caso ante ese vacío político y la impotencia de las agrupaciones partidarias tradicionales frente a los nuevos movimientos sociales, ¿no? Recordemos que en los años 20 surgen dos movimientos que en este caso son importantes en la vida del siglo XX peruano, ¿no? Que es el APRA y en este caso el Partido Socialista. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de partidos tradicionales, hablamos del civilista, del constitucionalista, entre otros, que ya habían estado, ¿no? Que habían estado de alguna manera en el poder, ¿no? Entonces, ante la caída de Leguía, en este caso, estos partidos tampoco es que se volvieron populares, los tradicionales, ¿no? Y en este caso, en todo caso, ya iban aumentando en popularidad tanto el APRA como el Partido Socialista, ¿no? Que planteaban nuevas propuestas, ¿no? Para la realidad de esos años. Las clases socialmente dominantes, o sea, las clases pudientes económicamente, lejos de enfrentarse, ¿no? A estos movimientos sociales, como lo hicieron en la época agónica del primer militarismo y en las postrimerías del segundo, ¿no? Los auspician y se amparan bajo su protección. Este periodo se inauguró con la sublevación militar de Luis Miguel Sánchez Cerro, con el apoyo de sectores urbanos, populares urbanos, que dieron la posibilidad de participar en la vida política del país, ¿no? Contra el régimen de la Patria Nueva. Eso, como mencionamos, fue una consecuencia de la crisis económica internacional de 1920. O sea, si bien, ¿no? En este caso, el APRA y el Partido Social eran populares, pues en este caso, no, o sea, obviamente no ocuparon a toda la población, ¿no? Entonces, surgían en este caso otros movimientos, como los el que ocupó en este caso a Sánchez Cerro. Leguía, pues enterado del golpe de Estado, reunió a su gabinete y organizó una junta de gobierno a cargo de Manuel María Ponce. Pero esta vez no fue bien recibida por la población. O sea, lo que quería Leguía era ampararse bajo una junta de gobierno. O sea, ok, yo ya no gobierno, les voy a dejar a los militares, ustedes quieren, ¿no? Pero en ese caso la idea de Leguía era recibir protección. O sea, que no lo encarcelen, que no le generen, ¿no? Problemas, ¿ok?
pero no fue bien recibido, como les mencionaba, ¿no? Y algunas instituciones militares tampoco lo recibieron con buen agrado. Entonces, con la llegada de Sánchez Cerro, disculpen, ahora sí me tocó la llamada. Por favor, les pido unos minutos y vuelvo con la clase. Ahora sí, les agradezco la espera. Era una llamada bastante importante y no podía postergar. Ok, continuamos con la clase. Entonces, les hablaba en este caso de que si bien el guía llegó a organizar una junta de gobierno, no fue bien recibida ni por la población, ni tampoco por instituciones militares. Es por eso que ahí es donde llega Sánchez Cerro, ¿no? El 25 de agosto a Lima. Entonces, con la llegada de Sánchez Cerro, cae esta junta de gobierno que había sido estructurada por su antecesor. El 27 de agosto, o sea, 2 días después, se formó una nueva junta de gobierno liderada por Sánchez Cerro, la cual derogó en este caso la ley de conscripción vial y creó el Tribunal de la Sanción para juzgar los casos de enriquecimiento ilícito durante el oncenio. ¿Okay? La conscripción real, vial, perdón,
Se recuerda más que todo la obligación de los hombres de 18 a 60 a trabajar en la construcción de carreteras, ¿ok? Pero en este caso había una excepcionalidad, ¿no? Lo paga, o sea, el que no quería podía pagarlo, ¿no? Pero pues obviamente quienes iban a pagar eran los que tenían dinero. ¿Quiénes eran los que no tenían la opción de pagarlo? La población popular y los indígenas. ¿Okay? Entonces, era más que todo una ley dirigida a ellos. Eso se eliminó con Sánchez Cerro. También se decretó el divorcio absoluto y el matrimonio civil obligatorio. Llegó a la misión Kemmerer para realizar un estudio y recomendaciones en las finanzas del país. Entre las múltiples recomendaciones realizadas, podemos resaltar la ley de creación del Banco Central de Reserva del Perú, ¿no? La ley de aduanas y el impuesto a la renta. Se convocó a una asamblea constituyente que debía elegir a un presidente constitucional y una nueva constitución, pero generó una fuerte oposición debido a la candidatura de Sánchez Cerro. Así, en marzo de 1931, él decide renunciar al cargo, encargándolo al monseñor Mariano Holguín, quien gobernó unas horas debido a la decisión de los asistentes de formar un gobierno provisorio liderado por el doctor Ricardo Leoncio Elías. La oposición que tuvo este gobierno provisional fue, en este caso, la Junta en Arequipa, a cargo de David Samanesco Campo, debido a lo cual convocó una reunión determinando entregar el poder a este personaje. Definida la situación en Palacio de Gobierno, surge la figura de un nuevo gobierno transitorio a cargo de Gustavo Jiménez, quien se puso en contacto con Samanesco Campo. O sea, en este caso fue una jugada de Sánchez Cerro para que, ¿no? Conmigo tienen estabilidad. Les dejo, como ustedes no quieren que yo gobierne mientras se desarrolla en este caso el proceso de la nueva constitución, perfecto. Los dejo a ustedes elegirán y vemos qué pasa. Entonces, vemos que hubo constantes juntas de gobierno que generaban más que todo incertidumbre en el país, ¿no? En inestabilidad, porque no se sabía quién era en este caso el que tenía el cargo. El 11 de marzo de 1931 se instaló la Junta Nacional de Gobierno, presidida por David Samanes Ocampo. Su principal objetivo era realizar las elecciones. Con la colaboración de políticos de todas las tendencias, se confeccionó y fue promulgado un estatuto que establecía el Jurado Nacional de Elecciones, institución que hasta el momento continúa vigente en nuestro país. Estableció el sufragio obligatorio de carácter obligatorio y secreto de los peruanos mayores de 21 años con capacidad de leer y escribir. Así, dicha junta llamó a elecciones para el 11 de octubre. Para las elecciones de 1931, los candidatos con más fuerza fueron Luis Miguel Sánchez Cerro, el líder del partido político La Unión Revolucionaria, con el lema El Perú ante todo, fundamentación en contra de las ideologías foráneas, ¿no? Contó con el apoyo de antiguos políticos y jóvenes profesionales, además del diario El Comercio. El otro candidato fue Víctor Raúl Haya de la Torre, en este caso del partido aprista, del APRA, quien llegó a Lima donde pronunció: el ejército civil, que es el aprismo, en el ejército civil, que es el aprismo, vengo como soldado dispuesto a marchar al frente y llegar al sacrificio que me pida. Contó con el apoyo de su partido que en su primer Congreso Nacional Aprista en Lima elaboró el programa mínimo. Además contó con el diario La Tribuna. La Junta de Gobierno cumplió con dar la más amplia libertad durante el proceso, procediendo con toda energía para detener los desbordes de tan enconada campaña, ¿no? Era las ideas foráneas versus, en este caso, una idea nacionalista, ¿ok? Vamos a decir que con Sánchez Cerro se forma una vertiente nacionalista, ¿ok?
Pero en este caso, el Pueblo Nacional, si bien, o sea, tuvo amplias libertades, dio amplias libertades, ¿no?, para la campaña presidencial, pero también tuvo que proceder con energía para detener desbordes, ¿no?, que se podían suceder en tan enconada campaña, pero procediendo también con entera imparcialidad. Realizadas las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones proclamó como presidente electo a Sánchez Cerro, quien obtuvo 152.062 votos, mientras que el APRA 106.007. El 8 de diciembre de 1931 se instaló el nuevo Congreso con facultades de constituyente para dar una nueva constitución. Y ante él, ese mismo día, la Junta de Gobierno Nacional hizo entrega del poder al candidato triunfante. ¿Cómo fue el gobierno, en este caso, de Sánchez Cerro en lo político? Se promulgó la ley de emergencia en diciembre de 1931 para el resguardo del orden interno y controlar los desmanes contra el gobierno que se promovían tanto en el Parlamento como en las calles. Se promulgó la Constitución Política de 1933, que intentó configurar un régimen parlamentario, reducir las facultades del presidente, reducir el número de votos necesarios en el Congreso para poder interpelar a un ministro o censurar un gabinete ministerial. Así, dicha constitución estipulaba que el periodo presidencial dura 6 años y comienza el 28 de julio del año en que se realiza la elección, aunque el elegido no hubiese asumido sus funciones en aquella fecha. No hay reelección presidencial inmediata. Esta prohibición no puede ser reformada ni derogada. Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir. Y en las elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de edad, las casadas o las que hayan estado, y las madres de familia, aunque no hayan llegado a la mayoría. La inscripción y el voto son obligatorios para los varones hasta los 60 años y facultativa para los mayores de esa edad. Se excluyen del sufragio a las mujeres, a los menores de 21, a los analfabetos, a los militares en servicio y a los miembros del clero. El Estado no reconoce la existencia legal de los partidos políticos de organización internacional, o sea, llámese el APRA, llámese Partido Socialista. Los que pertenecen a ellos no pueden desempeñar ninguna función política. Así, lo más relevante de la Constitución de este año fue la prohibición de la reelección, el voto obligatorio y secreto, el periodo presidencial que se establece en 6 años y se permite el sufragio femenino en las elecciones municipales, ¿no? En el aspecto interno, entre los acontecimientos que se tiene en cuenta en este periodo, en marzo de 1932, el joven aprista José Melgar intentó asesinar al presidente Sánchez Cerro en la iglesia matriz de Miraflores, siendo capturado y sentenciado a pena de internamiento. Luego se produjo la captura y el encierro de los apristas como los representantes del Congreso y la captura de su líder, Aya de la Torre, quien fue declarado por los apristas en Trujillo presidente moral del Perú, el cual fue llevado a la penitenciaría y sometido a juicio. A continuación se produjo el motín de los cruceros Grau y Bolognesi el 7 de marzo de 1932, lográndose la rendición y el fusilamiento de 8 insurrectos. Después se suspendió el funcionamiento de la Universidad de San Marcos el 8 de mayo del 32. Pero el acontecimiento más importante fue la sublevación de Trujillo, el 7 de julio de 1932. En ella, apristas procedentes de la Hacienda Laredo, alumnos del Colegio Nacional San Juan, al mando de Manuel Barreto, llamado como el Búfalo, tomaron el cuartel O'Donovan de la ciudad, o sea, Trujillo, nombrando como prefecto a Agustín Aya de la Torre. Durante la madrugada, los apristas asesinaron a jefes y oficiales del cuartel, mientras que desde Lima se ordenó al coronel Manuel Ruiz Bravo la represión del movimiento con bombardeos sobre la ciudad. Una vez recuperada la ciudad, los días 11 y 14 de julio, el ejército
fusiló en las ruinas de Chanchán a un número indeterminado de apristas. Este levantamiento repercutió en Huaraz y en Huari. La primera, o sea, en Huaraz, había sido dirigida por el aprista Carlos Phillips, a quien se le atribuye la frase: solo Dios salvará a las almas, solo el aprismo salvará al Perú. O sea, había un enfrentamiento enconado con el partido aprista, ¿no? Eso de alguna manera fue recurrente durante el gobierno de Sánchez Cerro. El conflicto con Colombia, ¿no? En este caso por la entrega de Leticia que se había producido en el gobierno de Leguía. El 1 de mayo de 1932, un grupo de peruanos en Leticia solicitó la revisión del Tratado Salomón-Lozano, firmado con Colombia al Congreso. Durante la madrugada del 1 de septiembre de ese año, un grupo de civiles peruanos, con el apoyo de mandos militares de la zona, depusieron a las autoridades colombianas de dicha población. Dominaron a la policía local y la hicieron embarcarse rumbo a Brasil, apoderándose así del trapecio de Leticia. El suceso sorprendió tanto al Perú, al gobierno de Perú, como al gobierno de Colombia. Este último protestó por la ocupación. El gobierno peruano decidió apoyar la acción de la población de Leticia, encargando al general Óscar Rufino Benavides la dirección de las tropas. Decidió el presidente, o sea, Sánchez Cerro, declarar la guerra. Convocó a los reservistas que irían a la zona de conflicto. Estos desfilaron en el hipódromo de Santa Gabriela, ya que ocurre el fin del gobierno de Sánchez Cerro. El 30 de abril de 1933, luego de observar el desfile patriótico de los 30.000 movilizables a la zona de Leticia, el presidente se retiró entre aplausos subiendo a su automóvil, cuando un individuo se abalanzó sobre él y lo asesinó de un disparo a quemarropa por la espalda. ¿Quién era el asesino? Era Abelardo Mendoza Leiva, un militante aprista. ¿Ok? Entonces, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso, en este caso, lo sucedido. Bueno, en realidad, si lo vemos con ojos de esos años, pues no sorprendería, porque ya hubo un intento de magnicidio por parte del partido aprista anteriormente hacia Sánchez Cerro. Esta vez lo lograron, pero justamente se da antes de, en este caso, de que se llevara a cabo el conflicto con Colombia, ¿no? Como les decía, cuando hablamos de los años de Leguía, y abordamos este tema ligeramente, ¿no? Les decía, es muy curioso en este caso que, o sea, hay muchas casualidades, ¿no? ¿Por qué? Porque la entrega de Leticia fue más que todo un deseo y una proposición de los Estados Unidos para compensar a Colombia por la pérdida de Panamá. Con la entrega de Leticia, lo que hacía era prácticamente hacer que Colombia sea un país amazónico, o sea, con una llegada directa hacia el río Amazonas. ¿Ok? Entonces, sabiendo en este caso que era muy probable que de repente en este conflicto se impusieran el ejército peruano, entonces se ejecuta esta acción que, si bien podría ser entendible en el contexto, pero genera una suspicacia en este caso a portas de un conflicto armado. En sí, en cuanto al asesinato de Sánchez Cerro, ¿no? se han generado diversas crónicas al respecto. Aquí una breve lectura sobre el mismo. Como les mencionaba, el asesinato de Sánchez Cerro acaeció minutos después de que, en la tarde del 30 de abril de 1933, en el hipódromo de Santa Beatriz, y en calidad de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, el presidente había pasado revista a un contingente de 30.000 soldados que se aprestaba a enviar a Iquitos para defender la recuperación de Leticia, a la que se oponía, en este caso, Benavides. O sea, Óscar Rufino Benavides se oponía a esto, ¿no? Y en este caso, Benavides era, pues, amigo del presidente Enrique Olaya Herrera de ese momento, quien, indignado por este logro de los peruanos que incursionaron por sorpresa, no ocultó su ira y sus amenazas contra el mandatario peruano. Abundando en una serie de consideraciones, Jorge Basadre
se remite al libro de Víctor Villanueva, El militarismo en el Perú, en el que acusa a Benavides como el responsable, aunque sin una justificación válida, asocia también al APRA al hecho, cuyo fundador, Aya de la Torre, se hallaba preso en la penitenciaría de Lima. Por lo demás, es conocida en la sentencia absolutoria a favor de los miembros del partido aprista, expedida por la Corte Marcial que respaldó el fallo del juez Carlín, librándolos de culpa. Resultó sintomático que el ejecutor de los disparos, Abelardo Mendoza Leiva, haya sido ajusticiado en el mismo momento del asesinato. Quedó eliminado de ese modo el único que pudo haber informado acerca de los responsables intelectuales, porque fue el responsable directo, pero había más gente detrás de él. De otro lado, de los peritajes médicos forenses apareció que la víctima recibió 4 disparos por delante y 2 por la espalda. Entonces, no puede ser solamente un solo asesino, había más. Nadie pudo responder de qué modo Mendoza Leiva pudo realizar tal proeza, o sea, asesinar por de frente y por detrás. La conclusión lógica fue que hubo 2 ejecutores que actuaron de manera simultánea, cumpliendo así esta designa macabra. Por otra parte, el asesinato se consumó tan pronto como Sánchez Cerro había declarado su apoyo a la recuperación de la provincia peruana al enviar tropas al frente de batalla en el oriente, ya que habían partido 2 fuerzas navales para luchar contra las tropas colombianas. No obstante, ya en el poder, Benavides curiosamente desistió en continuar la guerra, por lo que optó en este caso una vía diplomática, ¿no? Ahora dirán, pero ¿y el APRA en ese momento era antiimperialista? O sea, ¿cómo el APRA pudo haberse unido en este caso a esta idea de Benavides, ¿no? Pro-estadounidense? Bueno, más adelante vamos a ver que el APRA en sí deja de ser, o deja el discurso antiimperialista y se une a sus antiguos verdugos, ¿ya? No es, o sea, no es algo casual. Por eso que muchas veces queda la duda de qué pudo haber sido un gobierno de Aya de la Torre. Muchos lo idealizan, pero a veces no es tan bueno idealizar a los personajes. Muy bien, hasta aquí en este caso la sesión de Historia del Perú. Nos vemos a las 10:30 para continuar con la sesión de Historia Universal. Chao, chao.